En esta sesión te voy a mostrar la forma más rápida que existe de optimizar tu sistema neurooperativo. Lo vamos a hacer de forma prácticamente instantánea. Esto yo lo logro en menos de media hora de consulta con algún paciente, que es lo que vamos a estar haciendo aquí. Como recordarás, el sistema neurooperativo se ubica en tu inconsciente. Por tanto, no tienes acceso a él. Y como te indiqué, está compuesto por una serie de programas que bajo ciertas circunstancias se activan y te hacen realizar una serie de acciones en piloto automático. En el fondo, un programa o software neuroemocional no es otra cosa que un guión emocional y conductual que sigues y que en la mayoría de las ocasiones te hace daño sin que sepas que lo estás realizando. La clave es que te des cuenta de esos programas que traes contigo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de inducción neuropsíquica. Quiero que pienses en las situaciones más conflictivas que has tenido a lo largo de tu vida. Esas situaciones de tu existencia que sabes muy bien que te han hecho retroceder y que no te han permitido alcanzar los objetivos que te habías propuesto. Esto es exactamente lo mismo que hago con mis pacientes en la consulta. Estoy seguro que tan solo con estas palabras ya induje en ti una serie de recuerdos que te han permitido definir con claridad las situaciones de tu vida que te han impedido avanzar como te hubiera gustado hacerlo. Por ejemplo, tuve el caso de un paciente que perdió la oportunidad de estar con la mujer de su vida porque por compasión se sintió obligado a casarse con una mujer que ni siquiera le resultaba atractiva desde el punto de vista físico y emocional. A eso me refiero con situaciones que te han limitado. Como ya habrás inferido, lo que ocurrió con él en ese tiempo fue que se activó un software neuroemocional del tipo represor que le impidió estar con la mujer de sus sueños, porque desde niño le habían enseñado que las relaciones afectivas y de pareja no se daban por un tema de placer o deseo físico y emocional, sino por un tema del deber. Su software del amor estaba configurado para salvar a otras personas y no para disfrutar con ellas. En tu caso, quiero que pienses en esas situaciones que te han impedido obtener lo que quieres y que te han hecho retroceder. Pero no te preocupes por encontrar respuestas claras, porque aquí solo estamos abriendo tu psique para acceder a tu inconsciente, que es donde vamos a encontrar los softwares que operan en ti. Lo siguiente que quiero que hagas es que pienses en qué te has transformado en esos momentos en que no has podido avanzar en la vida. Si te pregunto esto, es porque si bien el software neuroemocional que traes contigo te lleva a seguir un guión, lo cierto es que la primera acción que va a realizar en ti es transformarte en algo. El software neuroemocional no es otra cosa que una personalidad remanente que ha quedado atrapada en tu inconsciente y que se activa, te transforma en algo que, como vas a descubrir más adelante, no eres tú. Tuve el caso de un paciente que cada vez que entraba en proceso de crisis, lo hacía porque sin saberlo se convertía en su madre. Se molestaba y trataba a los demás del mismo modo en que su madre lo hacía con él en su infancia. Como puedes observar, seguía un guión y eso provocaba que las personas se alejaran de él, algo de lo que no era consciente, ya que él mismo se preguntaba por qué la gente no lo aceptaba si él intentaba llevarse bien con los demás. Lo que aquí ocurría es que él no se daba cuenta de la forma en que trataba a sus amigos o parientes cuando lo decepcionaban. Lo siguiente que quiero que definas es qué te hace ser ese personaje en el que te transformas. Aquí estamos entrando en el guión. Tuve el caso de una paciente que sin saberlo se transformaba en una bruja. Y cada vez que sufría una decepción amorosa, se activaba la bruja que llevaba escondida en su inconsciente. Y esta bruja le llevaba a intentar vengarse de las personas que la habían dañado. Se obsesionaba tanto con su venganza que no podía evitar perseguir a sus exparejas e incluso acosar a sus nuevas parejas con el solo deseo de hacerles daño. Lo siguiente que quiero que definas es qué quieres lograr por medio de ese acto. En el caso de mi paciente de la bruja, deseaba ver sufrir a su expareja, para que él sintiera el mismo dolor emocional de pérdida
que ella estaba sintiendo en ese momento. La otra pregunta que surge en este proceso es ¿qué logras realmente una vez que se ha activado este guión? Siguiendo con el ejemplo de la bruja, mi paciente indicaba que lo único que lograba era que las personas que recibían el daño que ella les hacía se alejaran más de ella. Y por eso, la siguiente pregunta que te voy a hacer es ¿cómo te sientes una vez que ya has realizado esa acción? En el caso de mi paciente, ella declaraba que sentía un enorme vacío, mucha vergüenza de sí misma, pero también muchos deseos de seguirse vengando de esta persona. Como puedes observar, el software psíquico se retroalimenta, es decir, que te lleva a realizar las mismas acciones una y otra vez. Debes recordar que mi paciente ni siquiera era consciente de que todo esto ocurría con ella. Y dado esto, lo siguiente que quiero que me respondas es por qué quieres seguir realizando la acción a la que este software te somete. En el caso de mi paciente, ella declaró que al seguirse vengando de su expareja, lo que en realidad deseaba era que él la notara, que supiera que existía. De lo que va a surgir la pregunta clave de este proceso. ¿Por qué haces esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que más dolor o sufrimiento te causa de lo que experimentas? Porque aquí vas a encontrar lo que activa el programa neuropsíquico que aquí estamos viendo. En el caso de mi paciente, se dio cuenta que lo que más dolor le causaba era sentir que ella no le importaba a nadie, que era justamente lo que le impedía cerrar esta aplicación que sin que ella fuera consciente se había activado en el interior de su psique. Entonces, la clave aquí es que tú hagas tu propio proceso de autoinducción. Y para ello, las preguntas y respuestas serían las siguientes. 1. ¿Cuál es la situación de vida que más me ha hecho retroceder? Respuesta. Me enojo demasiado cuando alguien termina conmigo y no lo puedo superar de forma fácil. 2. ¿En qué te transformas? La respuesta aquí sería, me transformo en una bruja. 3. ¿Qué hago cuando me transformo en una bruja? La respuesta sería, acoso a mi expareja hasta que pueda hacerle algún daño que le haga sentirse mal. 4. ¿Qué quiero lograr por medio de este acto? En el fondo, ¿qué quieres que los otros sientan, experimenten, cuando tú haces lo que haces? Respuesta. Que mi expareja sienta el mismo dolor que yo estoy sintiendo. 5. ¿Cómo te sientes una vez que has realizado esa acción? Respuesta. Siento un enorme vacío, mucha vergüenza de mí misma, pero también muchos deseos de seguirme vengando de mi ex. 6. ¿Por qué quieres seguir realizando la acción a la que este software te somete? Respuesta. Deseo que mi ex siga notándome, reconociendo mi existencia, que sepa que todavía existo. 7. ¿Por qué haces esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que más dolor o sufrimiento te causa de lo que experimentas? Respuesta. Sentir que no le importa a nadie. En tu caso, vas a notar que es muy posible que en tu interior existan una serie de situaciones conflictivas en tu vida y que no sea un solo programa que se active para impedirte alcanzar tus objetivos. La clave es que puedas encontrar la mayor cantidad de programas para que puedas comenzar a reconocer cómo opera tu sistema neurooperativo. En la siguiente sesión te voy a mostrar cómo puedes apagar, controlar y transformar estos programas o aplicaciones que tantas limitaciones están poniendo en tu vida en este momento. Te veo allí.